tardes a todos, ¿cómo están? Yo con mucho gusto de poder estar en Platicando en Familia hoy aquí en el micrófono para darte la más cordial bienvenida y saludarles a todas las personas que nos hacen favor de sintonizar a través del 1040 de AM Radio Mujer en la ciudad de Guadalajara y Austin, Texas. ¿Cómo están? Buenas tardes también a ustedes. Sean bienvenidos a través del 95.1 de FM. Mucho gusto de poder compartir ya viernes, fin de semana, viernes 8 de agosto. Se va la primera semana de agosto como agua, con temas sumamente interesantes que nos llevan a la reflexión para este fin de semana. Los viernes los estamos dejando para la reflexión espiritual, para el desarrollo, este crecimiento interior que es importante que mantengamos firme también. Le damos pauta a las leyes, le damos pauta a las cuestiones emocionales y sin embargo es importante cerrar este círculo, esta cuestión de la que nos componemos los seres humanos, que es la cuestión espiritual. Hoy vamos a platicar de un tema muy bonito, cómo hablar con Dios. Te quiero dejar la pregunta por dos objetivos. La primera, para saber tú cómo te comunicas con Dios, cuáles son las vías que tú utilizas para estar en contacto directo con nuestro Creador, con Dios, con los orígenes. Me encantaría, y a nuestro invitado, el padre Ricardo González, quien, padre, usted nos acompaña de la parroquia, se me fue el nombre. El Divino Salvador, que está enfrente de la Prepa 5. Enfrente de la Prepa 5, así Bienvenido, es. Padre. Gracias Mucho nuevamente. gusto por estar nuevamente aquí en la cabina. De verdad, como me complace poder platicar estos temas con usted. Y bueno, invitar al público a que nos comparta cuál es su experiencia personal. Sí, muy interesante. ¿No? De cuál es la manera en que ellos se comunican con Dios y bueno. ¿Cómo le hacen? ¿Cómo le hacen? Diríamos aquí en México. ¿Cómo le haces para hablar con Dios? Y también, padre, porque hoy, y queremos aprovechar por lo oportuno y por, bueno, yo no creo en las coincidencias, yo creo que es una diosidencia. Esas diosidencias. Diosidencias. Hoy Planeta, Planeta nos acaba de enviar un libro maravilloso que de verdad lo estamos estrenando. Juan Pablo II, el título es Orar, Pensamiento Espiritual. Es una guía de cómo Juan Pablo II, que ahora es santo, San Juan Pablo II, pues estos medios, este recogimiento que él utilizaba para la oración. Entonces es bastante interesante. No hemos tenido oportunidad de abrirlo y ojearlo. No está empaquetado todavía. Es que está calientito, nos acaba de llegar. Comunícate para que puedas participar y te lo lleves a casa. Ya que lo leas, nos compartes cómo te fue. Bueno, aquí es una vía que nos acerca a incrementar nuestra fe en Cristo y en la Virgen María, a la manera en que amamos a los demás, a rezar de una manera constante y a soportar el dolor, sobre todo a empezar a tener claridad con las personas que sufren, para nosotros también poder empezar a vivir en paz y en armonía. Me parece que es un libro más que oportuno, llévatelo. Juan Pablo II, Orar, Pensamiento Espiritual. Pensamiento espiritual, padre. Este tema en donde muchas personas siempre hacemos referencia a Dios y el contacto con Dios y lo mencionamos mucho, pero en verdad estamos teniendo respuestas efectivas o nuestra comunicación está siendo efectiva para tener esas respuestas que anhelamos. Bien, yo creo que antes de hablar propiamente de la oración habría que decir que no es oración. Sí. Porque quizás muchos de nosotros caemos en esa desesperanza de decir, yo lo he escuchado muchas veces, es que Dios no me oye, es que Dios no me hace caso, es que le he pedido tanto a Dios y Dios no me oye. Y que incluso se llega a situaciones un tanto cuanto absurdas, valga la palabra, de amenazar a Dios. Es que si Dios no me hace esto, entonces yo, un absurdo, me voy a cambiar de religión. Sí. O igual, otro absurdo es que yo le prometo a Dios que si me concede esto, voy a ir a misa todos los domingos. Es que, oye, eso es parte de tu fe, no es que sea un requisito para que Dios te haga caso, ¿no? O una condición. Un condicionante. Sí. Entonces, ¿cuántas veces caemos en ese tipo de situaciones pensando que eso es orar o que es parte de la oración? Como ese ponerle requisitos, peros, condiciones a Dios, y no, la oración no es nada de eso. Muchas veces se nos ha insistido, orar es como estamos ahorita tú y yo platicando, eso es orar, platicar con Dios, cuéntale cómo te sientes,
lo que te pasa, lo que tus pensamientos locos, esas ideas que a veces te llegan. Eso es orar, pero yo creo que algo muy importante es la disposición para ese momento. Porque sí, quizás muchos tenemos esas ganas de platicar, de orar, de hacer oración, sí, pero si no hay una disposición a ese momento, pues creo que va a ser muy difícil que llegue ese momento, ¿sí? Por ejemplo, algo que creo que es básico, el silencio. Qué difícil hoy en nuestros días el silencio. Yo a veces que voy de la parroquia al centro de la ciudad, me fijo cuántas personas llevan en los oídos sus audífonos, escuchando sabrá Dios qué. Y algunos no nos enteramos que van escuchando, ¿no? Porque es tan fuerte el volumen que llevan que hasta aun cuando son audífonos y van por dentro del oído, el de afuera escucha. Sí. Entonces, ¿cuántas veces ese silencio es el gran ausente? Ya sea porque hay mucho ruido exterior o igual, porque el ruido lo traemos por dentro. Entonces yo creo que mientras no haya ese esfuerzo por lograr silencio, va a ser muy difícil dar el siguiente paso. Dentro del Evangelio Jesús, el pasaje que se lee concretamente el miércoles de ceniza, cuando Jesús les dice, cuando ayunes no hagas esto, cuando des limosna no hagas esto, dice, cuando hagas oración, no seas como los hipócritas que se van a media plaza para que medio mundo se entere. Dice, no, entra a tu cuarto y cierra la puerta. Y tu Padre que está ahí en el silencio, tu Padre te recompensará. Silencio es apartarte, poner esa barrera. Jesús mismo, muchos textos nos dicen que Él se iba a solas a orar, al huerto de los olivos, por ejemplo, o se iba al monte a orar. Es decir, apártate, esa necesidad de apartarse, de buscar un momento propicio, oportuno, parece poder ahora sí hablar. Yo creo que entonces, como un pequeño examen de conciencia, el primer paso sería preguntarnos, ¿qué tan afectos somos al silencio? Porque me ha tocado conocer a muchas personas que dicen, le tienen miedo al silencio. Tan acostumbrados estamos al ruido, ya sea de afuera, ya sea de dentro, que muchas personas le tienen miedo al silencio. Sí, sí. Muchas personas que están en su casa solas, sin otra persona junto con ellas. ¿Cuántas personas dicen, es que yo tengo que prender el radio, es que yo tengo que prender la televisión para que se escuche el ruido? Porque me da miedo estar sola o solo. Entonces yo desde ahí, ¿cómo andamos en esa predisposición del silencio? ¿Qué tan clara tengo esa necesidad como paso primordial? Parece poder hablar con Dios. A mí me parece que lo que usted comenta es el inicio, estoy completamente de acuerdo desde la experiencia y bueno, hacer esta introspección, porque si no podemos estar en paz con nosotros, ¿cómo vamos a lograr esa comunicación? Así es. ¿No? Este medio directo de disposición y de empezar a dejar fluir esta conversación, que más que comunicación, me parece que lo más adecuado sería esta conversación, porque estamos hablando y vamos a tener un diálogo posteriormente. ¿No? Así es, yo creo que un ejemplo de eso que estamos platicando lo vemos, ¿cuántas veces vamos a una fiesta en un salón cerrado? La música está a todo lo que da. Qué difícil platicar con el que tienes a un lado. Sí. Que tienes a veces que gritar, tienes que agacharte, hacer así como hueco en el oído para medio alcanzar a escuchar. Qué difícil hablar ahí. Es muy difícil, es muy difícil. Vamos a una pausa, Padre Ricardo. No tardamos, estamos en Platicando en Familia. Únete con nosotros y participa con tus comentarios, no tardamos. Viernes 8 de agosto estamos al aire en Platicando en Familia. Bienvenidos nuevamente. Hoy pues platicamos de un tema bastante interesante, además muy bonito, de mucho crecimiento espiritual. Cómo hablar con Dios, cómo mantener este diálogo, esta conversación con Él. Es interesante poder cerrar la semana de esta manera y sobre todo platicarlo con el Padre Ricardo González Moreno. Padre, antes de irnos al corte, está usted haciendo referencia
cuando estamos en una fiesta hay mucho ruido, entonces nos tenemos que acercar mucho a la persona que está hablando y el tono de voz a veces es insuficiente, ¿no? Así es. Hay mucho ruido alrededor. Es insuficiente y hasta resulta molesto platicar con otra persona en esa situación. Sí. Es molesto tener que gritar, es molesto tener que agacharte, es molesto tener que hacer como todo ese esfuerzo para apartar el ruido para medio entenderle al otro, ¿no? Es difícil, entonces el ruido de suyo no favorece la comunicación, no favorece el platicar con el otro. En cambio, muy distinto, por ejemplo, tantos parquecitos que hay por la ciudad. Sí, Vamos, sí. ahorita tiempo de lluvias, todo está verde, una banquita abajo de un árbol. Se platica a gusto con el otro, con el que tienes a un lado. Entonces yo creo que en esa justa medida y comparación sucede lo mismo con Dios. Mientras afuera estemos rodeados de ruido, televisión, radio, audífonos, calle, ruido, va a ser muy muy difícil poder concentrarme para entrar de lleno a ese platicar con Dios. ¿Cuántas parroquias aquí en nuestra ciudad y en todas tienen pequeñas capillas en las que sobre todo pues está esa costumbre de una capilla del Santísimo, Sí. que invita al silencio, al recogimiento? Son lugares privilegiados, diré yo, que también lo podemos encontrar en la oficina, en la casa, pero haciendo ese esfuerzo, ¿no? Desconectar la mente, el corazón, los oídos de ese ruido ajeno, desconectarlo para poder dedicar ese pequeño momento, ahora sí, a platicar de tú a tú con Dios. Porque para platicar con Dios no hacen falta técnicas. A veces es que enséñenme, como aquella petición que le hacen los apóstoles a Jesús: Señor, enséñanos a orar. Y Jesús nos deja la oración por excelencia, el Padre Nuestro. Y son frases sencillas, son frases cortas, palabras del cada día, con las cuales nos ponemos completamente en esas manos, en esa presencia de Dios. Hablar con Dios es como platicar con un amigo. Claro, es platicar con el amigo. ¿Cuántas veces buscamos al amigo, al compadre aquí en México, tan famoso el compadre, para las buenas y para las malas? ¿Cuántas veces buscamos al amigo, al compadre con el cual podamos platicar? Y que muchas veces, más que esperar que el amigo, que el compadre me dé una solución, simplemente es el querer que alguien me escuche. ¿Cuántas veces, por ejemplo, en el sacramento de la confesión me ha pasado que muchas personas llegan no tanto por aspectos morales, sino simplemente porque quieren que alguien los escuche, que alguien les dedique un poco de atención, el saberse entendidos, o incluso ni siquiera el saberse entendidos, simplemente el decir: puedo hablar, puedo decir lo que siento, lo que me pasa, mis angustias, mis problemas, mis aflicciones, todo lo que yo traigo. O sea, quiero que alguien me escuche. Y eso es orar. Así como buscamos al amigo, al compadre, pues yo creo que también hacer ese esfuerzo por ese momento de silencio en el cual podamos poner frente a Dios todo eso que nos pasa, todo ese costal que a veces vamos cargando inútilmente. En este diálogo, en esta conversación, en donde en ocasiones no nos centramos en la paz, ni nos centramos en la tranquilidad, sino en el enojo, en la desesperación o en la frustración, como consecuencia de actos o como consecuencia de actos de otros hacia nosotros, ¿así podemos llegar a platicarle a Dios? Yo creo que es válido. Somos seres humanos y por lo tanto llenos de emociones. Una persona completamente aemocional, decimos: esta persona está mal, hay algo que no funciona dentro de ella. Sí. Entonces somos seres humanos, seres emocionales. Jesús mismo se alegró, se enojó, se cansó, se llenó de júbilo. O sea, una persona normal que tiene emociones, ¿no? Lo importante yo creo que es que esa emoción me permita dar ese paso para ese platicar con Dios. ¿Qué voy a obtener además de un desahogo? ¿Qué voy a obtener además de saber que Dios, que nuestro Padre nos está escuchando? ¿Qué más voy a obtener como consecuencia de esta comunicación, de este diálogo? Bien, aquí algo importante, este modo en el que preguntas. Muchas veces te digo esa queja de las personas: es que Dios no me oye, es que Dios no me hace caso porque le he pedido esto y no me lo ha concedido. Yo a veces les pongo el ejemplo para tratar de que comprendan. Les digo: a ver, mamá, usted tiene niño chiquito o nieto chiquito, ¿sí?
3, 4 añitos. Usted está haciendo la comida, está partiendo el pollo, está partiendo las verduras con el cuchillo que es filoso. Llega el niño de 3, 4 añitos y le dice, mamá, abuelita, cuchillo. ¿Usted qué le va a decir? Pues no. Y el niño insiste, mamá, abuelita, cuchillo. No. Mamá, abuelita, cuchillo. Y el niño hace berrinche y llora y se tira y cuchillo. ¿Usted qué va a hacer? ¿Se lo va a dar? No, pues no. No. ¿Por qué? Porque se puede hacer daño a él o le puede hacer daño a alguien más. Es un instrumento que para esa edad no es conveniente que el niño lo maneje. Entonces, ¿cuántas veces en nuestra supuesta oración, en lo que le pedimos a Dios, cuántas veces caemos en situaciones de ese estilo? Es que yo quiero que me des esto, esto, esto y esto, y en ese orden. Y pobre de ti si no me lo das. ¿Por qué en vez de pedir 1, 2, 3, 4, por qué no le dices, Señor, tú sabes lo que yo necesito, me pongo en tus manos? ¿Tú sabes qué es lo que yo necesito? ¿Es igual a que se haga tu voluntad? Muy semejante. El Señor, Dios en su infinita misericordia, providencia y omnipotencia, sabe lo que nos hace falta. Incluso Jesús lo resalta en el Evangelio. Dice, ustedes cuando oren no usen palabras como utilizan los paganos, que se imaginan que a fuerza de mucho hablar y hablar y hablar van a ser escuchados. Dice, no, su Padre sabe lo que les hace falta. Simplemente confíen. Dice Jesús, busca primero el reino de Dios y todo se te dará por añadidura. Qué distinto es, por ejemplo, he platicado con algunos enfermos en confianza, con cercanía. Qué distinto es decir, qué distinto es que tú estés renegando porque Dios, según tú, no te concede tu salud. Qué distinto es que estás renegando porque Dios no me cura. A decir, Señor, tú sabes cómo me siento, tú sabes por lo que yo estoy pasando. Me pongo en tus manos. Si es tu voluntad que recupere la salud, bendito sea tu nombre. Si tu voluntad es que esté aquí en la enfermedad, mi sufrimiento te lo ofrezco por mi familia, por mí mismo, por tal o cual necesidad. Cambia completamente. Sí, cambia completamente la perspectiva. Así es. Entonces ya no es un Dios que tiene la obligación de hacer lo que yo quiero. Sí. Soy yo el que me pongo en esas manos amorosas de Dios. Que en este ejemplo de la enfermedad, si no me da la salud, que me dé el consuelo, la fortaleza de seguir hasta donde tenga que seguir. Cambia completamente. Cuando hablamos con Dios, cuando hablamos con un amigo, cuando nos dirigimos a Él, a nuestro Padre, y bueno, bajo la creencia de que estamos teniendo un diálogo muy personal ambos, entonces ahora, ¿cómo vamos a saber que fuimos escuchados? Yo creo que más que el decir o tener una tabla de objetivos, me lo cumplió, no me lo cumplió, yo creo que en ese sentirnos cada día amados, queridos por Dios, es donde vamos encontrando las respuestas. Vamos encontrando esas respuestas a esa pregunta, si Dios me hizo caso o si Dios no me hizo caso. Como reflejo de la vida misma. Así es. Cada día amanezco y es una respuesta de Dios. En cuanto yo me sienta más en paz conmigo mismo, me sienta más tranquilo, más sereno, en esa medida, diría yo humanamente hablando, sí, será una prueba de que Dios me está escuchando. ¿Sí? Y vuelvo a lo mismo, no es que Dios no me escuche, es que quizá yo no estoy pidiendo lo que realmente me conviene. Sí, estoy como ya lo mencionábamos, ¿no? Como el claro ejemplo del paciente que llega con el doctor a decirle que le recete cuando el experto es el médico, que sabe qué es lo que nos pasa, ¿no? Exacto. Es quien tiene la autoridad moral para decirnos qué es lo mejor para lo que estamos yendo en ese momento con el médico. Vamos, padre, a una pausa. No tardamos, estamos en Platicando en Familia. Gracias por tu comunicación. En breve damos lectura a tus comentarios.
Regresamos platicando en familia, estamos exactamente a la mitad del programa y quiero, antes de seguir con este tema maravilloso, interesante, de viernes, quiero hacerte una invitación y además, bueno, yo me siento súper complacida cuando leo, me entero de que la ciudad de Guadalajara es sede para algún evento importante que trascienda, sobre todo porque reúne personas importantísimas, como es este caso que Guadalajara fue elegida como la ciudad anfitriona para llevar a cabo el primer encuentro nacional de interiorismo. Esto genera en la ciudad de Guadalajara una proyección increíble y además nos da la posibilidad de tener a la mano asistir a estos eventos. En este momento tus ojos y tus oídos pueden abrir expectativas para tu hogar como en este primer encuentro de interiorismo que se llevará a cabo del 13 al 16 de agosto en Expo Guadalajara y participarán 10 destacados expertos en diseño y arquitectura. No te lo puedes perder. Radio Mujer te invita. Tenemos cortesías para todas las conferencias. Nada más anótate con Donají Castro al 31 22 11 90, 36 47 18 83 y puedas asistir a este evento tan importante que nos sigue dando como renombre a nivel internacional. Y por otro lado, te estamos invitando a participar con nosotros, por un lado para saber, Padre Ricardo, cómo es que nuestros queridos radioescuchas mantienen esta comunicación, cuáles son sus hábitos para desarrollar la espiritualidad, cuáles son esos hábitos para adquirir paz y tranquilidad, pero sobre todo para tener este lazo invisible, directo con Dios, desde nuestra persona, desde lo más íntimo que tenemos. Y por otro lado también invitarte a que participes a llevarte este libro Juan Pablo II, Orar, Pensamiento Espiritual, que nos hace favor de llegar hace unos momentitos Planeta, la editorial Planeta, quien agradecemos muchísimo porque nos mandó el libro en el mejor momento, hoy que tocamos este tema. Padre, tenemos muchas llamadas de nuestros queridos radioescuchas. Saludos, saludos. Raquel, sí, de Austin, Texas. Austin, Texas. En Austin tenemos un movimiento, taller de oración del Padre Ignacio Larrañaga. Muy buenos. Yo lo recomiendo ampliamente y es buenísimo para orar. Saludos al Padre de parte de la familia Hernández. Ese es otro saludo. Gracias. Hernández Mercado. Aldo y Tita, un gran saludo para ellos también. Raquel Rodríguez nos dice, yo soy de Tlaquepaque y me tocó estar presente en una misa de primera comunión y me encantó, me gustaría que lo llevaran a mi parroquia. Me parece que usted fue a Tlaquepaque. No sé. Saludos al Padre y gracias por el apoyo a la familia. Gracias. Gerarda, yo platico con Dios en todo momento, para mí oración es el diálogo con Él. Así es. Tere, gracias por hablar de estos temas, nos dice María Elena. Para poderme comunicar con Dios necesito estar sola. Tengo un lugar especial para rezar y platicar con silencio. Él. Saludos a María Soledad, María Serna, Carolina Gaitán, Brenda Aide, Edith, Melina, María, Noemí. Pues muchas personas que están en este momento con nosotros participando acerca de este tema y que me parece que es vital. Cuando hacemos referencia a este diálogo en el que uno comenta, participa, se desahoga, pone en Dios, en sus manos lo que nos está pasando y le preguntaba acerca de cómo saber que fuimos escuchados antes que estar haciendo peticiones. Usted ya nos decía, Padre, que bueno, es como Dios va sabiendo, es el que va realmente sabiendo si esto nos conviene en la vida o no nos conviene. Así es, Dios sabe qué es lo que nos hace falta. Jesús mismo dice, no hace falta que pidan, su Padre sabe lo que les hace falta, ¿sí? Y pone aquel ejemplo, dice, ¿quién de ustedes, haciendo referencia a padres humanos, quién de ustedes si su hijo le pide una piedra, pide pescado, le da una piedra? ¿Quién si su hijo le pide huevo, le da una víbora? ¿Quién si su hijo le pide pan, le da un alacrán? Dice, ninguno. Dice, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, con cuánta mayor razón mi Padre dará el Espíritu a quienes se lo pidan. Entonces, es un Padre bueno que está atento a lo que nos hace falta. Pero vuelvo a lo mismo. Es preguntarnos, aquello que yo le estoy pidiendo o aquello que yo estoy creyendo que es oración, ¿realmente es oración? ¿Realmente estoy pidiendo lo que es verdaderamente conveniente para mí? ¿O es simplemente capricho, desesperación, emoción pasajera, qué sé yo? Desde ahí sería preguntarnos, ¿lo que yo le pido a Dios realmente es algo
bueno, válido, valioso, que me va a ayudar a ser mejor persona, mejor cristiano, mejor ser humano? ¿O es simplemente el capricho, el coraje, el enojo, qué sé yo? Una forma de acercarnos en donde, haciendo a un lado estas exigencias que por lo general tenemos para comunicarnos con él, pudiera ser qué es lo que tú deseas que yo haga, o qué es lo que tú deseas para mí. Así es, puede ser. Pues eso es un camino válido. No es yo quiero hacer esto, es Señor, ¿por dónde quieres que yo camine? Muéstrame, Señor, tu luz para saber qué decisión tomar, qué palabra decir. Yo creo que un gran ejemplo de oración lo tenemos en el rey Salomón, en el momento que es nombrado rey de Israel. Su padre David ha muerto. Salomón, dicen, tendría 20 años a lo sumo cuando comenzó a ser rey. Y Dios le dice en sueños: Salomón, pídeme lo que quieras, que yo te lo daré. Fue una lectura de hace algunos domingos atrás. Y yo en mi comunidad les decía, si a ustedes y a cada uno de ustedes hoy Dios les hiciera esa revelación y esa propuesta: pídeme lo que quieras, que yo te lo daré, ¿qué le pedirías? Pues sí, de inmediato, o sea, ¿cuánto nos vamos a los bienes materiales, no? Sí. No, Señor, pues que me saque ese sorteo de 6 números, ¿no? Que me lo saque, son no sé cuántos millones de pesos los que hay ahorita, que me saque eso, aunque sea la mitad. Señor, una casa grande, Señor, un carro del año. Señor, que mis vecinos no me están dando lata, qué sé yo, ¿no? Y Salomón recibe esa propuesta: pídeme lo que quieras, que yo te lo daré. Y Salomón dice: Señor, soy un muchacho, ¿cómo lo voy a hacer para gobernar este pueblo? Dame sabiduría para saber guiarlo. Wow, sí. Y dice el texto que a Dios le gustó esa petición de Salomón. Dice: te voy a dar un corazón sabio y prudente como no lo ha habido antes ni lo habrá después. Dice: y no solamente eso, sino por no haberme, te voy a dar también lo que no me pediste. Tanta riqueza como nunca se ha visto en Israel, ni se volverá a ver. Entonces, cuando nosotros estamos en esa disposición de pedir, no es Señor lo que yo quiera, es haz que yo quiera lo que tú quieres para mí. En ese momento cambia, se transforma toda la realidad de la persona. Padre, ¿cuántas formas de acercarnos a Dios hay? ¿Cuántas formas de orar existen? Orar, maneras, yo creo que cada persona tiene su propia manera, ¿no? Hay caminos, podemos decir, clásicos, que son caminos que muchos han recorrido, que a muchos les ha ayudado, y que son esos caminos. Yo creo que no hay ninguno que sea más o menos que otro. Caminos. Uno, incluso el Papa Francisco lo recomienda. Uno, puede ser el rezo del Santo Rosario. Algo muy sencillo que podemos dedicar a través de María Santísima a llegar a Dios. Sí. Santo Rosario. Otro puede ser la lectura de la palabra de Dios. Leer nuestra Biblia. Ese libro nuevo que tenemos en nuestra casa que nunca hemos abierto. Ábranlo, léanlo, son palabras de vida eterna. Subrayarlo. Subrayarlo, si una palabra te llama la atención, a ver por qué te llamó la atención, ¿no? Otro camino, y obviamente pues, la participación desde nuestra fe en la Santa Misa, la Eucaristía. Es Cristo que nos habla y Cristo que se nos da como alimento. Otro camino para fomentar esta espiritualidad, tu confesión. Que no se te olvide revisarte cómo andas. ¿Cuántas veces me ha tocado conocer personas que dicen: padre, pero es que pues yo no hago nada malo? Pues no, pero quizá tampoco haces nada bueno, que es igual de malo. La omisión, ¿no? Exacto, Sí. o sea, no haces cosas malas, pero tampoco haces cosas buenas. Entonces ahí revisar cómo anda tu vida. Y es ponerte tú delante de Dios, no es que medio mundo se entere de lo que haces o no haces. Tu confesión. Obviamente la comunión, recibir a Cristo, Eucaristía. Otro camino muy recorrido son precisamente esos pequeños momentos de silencio. Hacer ese esfuerzo es un proceso, va de menos a más. Al principio muy difícil, pero conforme se va avanzando, se va disfrutando. Quizás comenzar con un minuto al día, como camino para ese momento de encuentro con Dios. Señor, un minutito, cierro los ojos, se apago todo para un minuto, Señor, contigo estoy.
Y empezar a bajarle al volumen interno y Así empezar a es. escuchar también a nuestro Señor a través de este diálogo que tenemos. Vamos a una pausa, qué rápido se va el tiempo en Platicando en Rápido. Familia. No tardamos, Padre, no tardamos, queridísima audiencia. Ya regresamos. Regresamos a Platicando en Familia este viernes 8 de agosto. Estamos en el último bloque ya de nuestro programa. Gracias por tu interesantísima participación y sobre todo por compartir con nosotros esta parte tan tuya, tan íntima, este diálogo tan bonito que logras, que practicas todos los días con Dios. La forma en que estás compartiendo con nosotros, de cómo lo haces, nos da pie para seguir hablando de estos temas que pues es importantísimo, Padre, el crecimiento espiritual de todos nosotros, porque sin él no podríamos avanzar, no podríamos vivir en armonía. Sí, así es importante todo esto, ¿no? Comentábamos ahorita en el corte, Sí. cómo la oración, pues es un proceso, es de menos a más, de muy difícil a menos difícil, que habrá días en los que se nos facilite mucho, habrá días en los que no se nos facilite, que incluso grandes santos a través de la historia de la iglesia, pues han pasado por momentos de esa soledad espiritual. Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, momentos muy difíciles, que son de los grandes santos de la iglesia, pasaron por tribulaciones espirituales en ese sentido, ¿no? Entonces, es poco a poco, es un caminar lento pero seguro, y que nos sucede de pronto como con las amistades. Cuando de pronto conocemos a una persona, pues a veces nos cae bien, a veces nos cae mal, a veces sabrá Dios quién es, ¿no? Y es con el trato como vamos descubriendo en aquella persona a alguien interesante, valioso, alguien que tiene algo que dejarnos. Entonces yo creo que una justa comparación puede ser eso, la oración, ¿no? Quizás muchos al escuchar la palabra oración, como dice el dicho, le ponemos las cruces. No, yo no. Pues bueno, busca tu manera, busca esa manera en la que tú tengas ese contacto con Dios, con el Creador, simplemente. Y si lo encuentras, bendito sea Dios y dale por ahí. Ya decíamos que hay formas también, en el corte lo platicábamos, que hay formas de orar, ¿no? Antes de Así irnos es. a la pausa también lo platicábamos. Yo le preguntaba, bueno, la gratitud es una manera de orar, las alabanzas es una Así manera de es. orar. Así es esa oración de petición. Cuando pedimos, yo creo que todos tenemos más petición, algo que pedirle a Dios. Esa oración de arrepentimiento donde, Señor, pues reconozco que la regué, Sí. que me equivoqué en esto, me equivoqué en aquello. Esa oración de alabanza, Señor, gracias por todo esto, te bendigo, porque descubro tu grandeza en mi vida, etcétera, ¿no? Distintos modos. El ofrecimiento. El ofrecimiento. El ayuno. El ayuno es un camino, es un modo. En nuestros días que tanto se le da al cuerpo lo que pide, el ayuno es un decir, hey, espérate, no eres solamente cuerpo, también hay algo más que el cuerpo, ¿no? Entonces son muchos modos, muchos caminos, pero creo que si queremos aprender a hacer oración, tenemos que comenzar a hacer oración. Quiero aprender a nadar, de nada me sirve leer 20,000 manuales de cómo nadar. Sí. Si quiero nadar, tengo que aventarme al agua. Sí. Y ahí poco a poco, quizás primero en la orillita, ya cuando le vaya agarrando confianza, me soltaré de la orilla, y es poco a poco, ¿no? También, Padre, empezar a este paso a pasito en nuestra oración personal nos ayudaría a comprender las oraciones que están con esta disposición que podemos adquirir en algún lugar, porque en ocasiones las repetimos, pero no sabemos si las estamos diciendo Así es. desde el fondo de Sí, nuestro también corazón. aquí quizás otra aclaración. Orar no necesariamente es tomar un libro y leer al pie de la letra aquello, no. Ese es un rezo que me puede ayudar, pero no necesariamente es oración. Sí, es un recurso, Sí. sí, simplemente es un medio que me puede ayudar, pero no es indispensable tener tal o cual libro como el mejor para hacer oración, ¿no? La mejor oración es la que sale del corazón y es cuando llegamos a ese momento donde nos sentimos que estamos hablando con Dios y que a la vez sentimos que Él nos está hablando a nosotros, ¿sí? Por ahí no recuerdo dónde lo leí. No ores esperando que Dios te escuche, más bien ora esperando que
tú escuches a Dios. Sí, recibir empezar a saber cómo interpretamos, pero para ello también necesitamos seguir dentro de esta disposición, ¿no? Y disposición también tendrá que ver mucho con la humildad. Así es. Entonces es un conjunto de valores que se concentran para tener comunicación efectiva con Dios. Así es. Y que vuelvo a lo mismo, no se trata de decir quién hace mejor oración, quién hace peor oración. Claro, no. Es simplemente que tú, desde tu interior, te pongas en esa disposición de orar, de platicar con Dios, y que cuando tú sientas que ya estás en esa misma sintonía, en esa misma frecuencia, platiques con Él como platicas con un amigo, con tu comadre, con tu vecino, con tu compañero de trabajo. Eso es orar. Cuando escuchamos letras de alabanzas o que nos dicen algunas recomendaciones de forma literal, ¿tiene algún significado? Es decir, cuando nos dicen enciende una luz, déjala brillar, ¿están hablando de qué luz? Puede ser una luz como un cirio, una vela para pues es un signo para que la vela esté encendida o que la flama permanezca. Tiene que haber tranquilidad. Yo no puedo tener encendida una vela en medio de un huracán. No se puede. Igual, para que esa vela esté encendida, pues tiene que haber tranquilidad. Hay que evitarle esas corrientes de aire. Hay que procurar que esa vela tenga, obviamente, suficiente cera, suficiente pabilo. O sea, no es simplemente quedarme con la flamita, es todo lo que implica esa flamita, esa llama. Entonces igual, la oración son muchas cosas que van de por medio, pero que cuando estamos encarrilados, valga la palabra, las cosas se van dando naturalmente y ya no hace falta ni el librito, ni la novena, ni no. Simplemente es ese estar en sintonía con Dios, saber que me escucha y saber ante todo que yo voy a hacer ese esfuerzo por escucharlo. A mí me parece que una consecuencia positiva, maravillosa de la oración y de empezar a hacer este ejercicio cotidiano, ya lo decía usted de una manera muy, muy específica, lo ejemplificaba como una persona que no sabe nadar, no puede aventarse a la profundidad, tiene que empezar a patalear, a bracear, a tener ejercicios, y una consecuencia es los grandes milagros, ¿no? Así le denominamos. Así es, Dios en su infinita misericordia siempre se hace presente en nuestra vida a través de muchas, muchas maneras. Que a veces nosotros, por estar dentro de nuestro ruido, no nos damos cuenta, pues es distinto, ¿no? Sí. Como por ahí hay un cuento que menciona, ¿no? Que fueron a una galería y les pidieron, tomen una cuchara, pónganla en su boca, agarran con el mango, mordiendo el mango de la cuchara, y pongan una poca de agua en esa cuchara y pónganse a recorrer la galería. Pues iban tan atentos viendo la gotita de agua que no se caía de la cuchara, que terminaron de recorrer la galería y les preguntaron, ¿qué les pareció la galería? No, pues ni cuenta nos dimos. Estabas tan centrado en tu gotita de agua que te perdiste todo lo que había alrededor. Ahora tira tu gotita de agua y dale otra vuelta a la galería a ver qué te parece. Muy distinto, ¿no? Así es la vida. Así es la vida. ¿Cuántas veces nos centramos en nuestra gotita de agua y perdemos de vista todo lo que está a nuestro alrededor? Padre, el tiempo se nos acaba, pero tenemos dos cosas. Una, sus datos que nos están preguntando, teléfono, contacto, otra vez que nos repita el nombre de la parroquia en donde se encuentra. Sí, estoy en la parroquia de El Divino Salvador. Para quienes viven aquí en Guadalajara, exactamente frente a la Prepa 5, aquí por Colón y Urdaneta, en la colonia, en Colón Industrial. Teléfono, les paso el teléfono de la parroquia, 3812-1527. Ahora, padre, usted va a ser la mano santa quien se va a decir quién se lleva este libro. Ya le hice aquí un abanico. Un abanico, sacamos la mano santa y mientras sacamos el papelito ganador, un gran saludo para hasta Calilla, a la familia Rojas. Hace unos días el Señor los visitó. Doña Chayo se nos adelantó en el camino, pero estaba un día antes, pude ir a confesarla, arreglarla, tenía su boleto VIP en la mano. Bendito sea Dios, doña Chayo se nos adelantó. La alcanzaremos. Un gran saludo para todos. Un abrazo. Y para Dulce María también, que nos está escuchando. Una chiquilla preciosa, pero que está pasando por la edad de la adolescencia, del
Mírame y no me toques. Dulce, un gran saludo. Un gran saludo de Platicando en Familia. Dulce, pues Yolanda Pintor García, te llevaste el libro. Muchas gracias por haber participado con nosotros, querido público. Padre, muchas gracias a nombre del equipo. Chuy, Arturo, Donají, Rosy, lo abrazamos con mucho cariño y el público. Sí, repito, me corrijo el nombre, el teléfono, 3812-2715. 3812-2715. Parroquia El Divino Salvador, ahí estamos. Padre Ricardo González Moreno. Muchas gracias, Padre, nos vemos pronto. Muchas gracias a todos, muchas gracias, disfruten su fin de semana. A continuación, escuchen En Casa con Leti. Yo los abrazo y los quiero muchísimo. Que Dios los bendiga.